Un saludo muy afectivo. Esta actividad que vamos a realizar sobre el trabajo social. Quiero presentarme. Mi nombre es León Daniel Velázquez y Fuentes, seminarista en Santa Rosa de Osos, y también pues estoy en el curso de trabajo social con la Fundación Universitaria Católica del Norte. Mi compañero también se va a presentar. Bueno, un saludo para la profesora y en ella extenderle el saludo también a todos los compañeros que siguen este curso de trabajo social. Soy seminarista, estudio también en el seminario de Santa Rosa de Osos y un gusto pues poder aportar desde nuestros conocimientos con todos ustedes. Bueno, Sebastián, me ha parecido muy interesante estas actividades que hemos desarrollado. La primera en la que encontramos tantos elementos del trabajo social, y este video en el que vamos a poder dar pues como una respuesta y una claridad a los diversos puntos que hemos tocado, que hemos tomado y que han quedado pues en nuestro conocimiento, en nuestra vida, y para aplicar también desde nuestra profesión, desde lo que somos y desde lo que esperamos hacer. Bueno, el tema que me correspondió a mí se llama Más allá de la caridad y la filantropía, el surgimiento del trabajo social en Antioquia. ¿Qué decir de este trabajo? Que es un trabajo muy profundo y muy rico, en el cual podemos ver cómo a través del tiempo en Antioquia, en Colombia, se han venido surgiendo diversos acontecimientos que han marcado la vida del pueblo colombiano. Y podemos encontrar muchas y diversas estructuras y formas que han hecho que la sociedad avance a lo largo del tiempo. Y tenemos que empezar diciendo en el documento que se nos hablaba de la riqueza que tiene nuestro departamento, un departamento rico y muy diverso en diferentes aspectos, en la parte ambiental, en la parte económica, pero también en la parte social. Aunque somos un departamento, podemos decir que cada pueblo, cada población tiene unas costumbres, tiene unas maneras de ver la vida y de vivirlas. También nuestro departamento tiene diversos aspectos de ganarse la vida, por así decirlo, de trabajar, y entre ellos se destacaba el café, la minería, la ganadería y muchos más, pero estos eran como los elementos más principales. Pero también se nos decía que hay unas clases sociales en nuestro departamento, en nuestro país, y pues podemos ver que hay una clase social pues alta, podemos decir que hay una clase social media y también que hay una clase social baja. Y veíamos como tristemente algunas personas están en esta clase baja y son vulnerados sus derechos y necesitan como quien les ayude a salir adelante. Eh, También hemos visto eh, que algunos, por así decirlo, tienen muchas cosas, pero otros en cambio tienen poco. También hemos visto diversos momentos y situaciones fuertes y dolorosas en el departamento y en el país, que han sido, por ejemplo, la pobreza, la violencia, el desplazamiento. Se nos hablaba en el documento, por ejemplo, que muchas personas en un tiempo de Colombia y de Antioquia tuvieron que dejar sus casas, los campesinos, para irse a la ciudad porque fueron desplazados por la violencia. Entonces, como todas estas realidades han ido marcando de una manera la vida de nuestros pueblos y de nuestra sociedad. También me parecía muy significativo, Sebastián, en el trabajo, que en el documento que pude leer, que habían unas instituciones sin ánimo de lucro que fueron surgiendo para ayudarle a la dignificación de la persona. Podemos decir, Sebastián, que el trabajo social apunta
ayudarle a la persona humana a su dignidad como persona y a que pueda avanzar y a que pueda tener una vida digna. Y son muchas fundaciones las que fueron surgiendo, pero de manera especial el documento nos hablaba de una de ellas, y es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido pionera en ayudarle a las personas a que estén bien, a que la sociedad avance, a que la sociedad no sea explotada. Porque veíamos, por ejemplo, también en el documento unos diversos acontecimientos en que los trabajadores fueron como despertando y fueron viendo que se les iban violando sus derechos, entonces empezaron a hacer manifestaciones. Y así también fue surgiendo, por ejemplo, la protección de los menores de edad, el bienestar familiar, y como estructuras que van ayudando a las personas que son más vulnerables a que sus valores y sus derechos se vayan respetando, se vayan dando, sabiendo que prima la vida de las personas, la vida de la sociedad, y que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, tanto los campesinos, los obreros, los mineros, todos los que hacemos parte de Antioquia y de Colombia, merecemos los mismos derechos y que se nos trate de la misma manera por nuestra dignidad de personas. Bueno, Sebas, entonces más o menos es un resumen de mi trabajo, de lo que pude leer y elaborar. Pues qué bueno también escuchar y conocer lo tuyo. Muy bien, León Daniel. Me parece muy interesante el tema que acabas de tocar, entonces quisiera primero también contarle de cierto modo y de una forma resumida y sencilla como el tema que me tocó en esta categoría de esta materia del trabajo social. Me toca pues la categoría de las problemáticas contemporáneas, globalización y con las problemáticas contemporáneas y globalización. Y el título central de este artículo son las reflexiones acerca de las prácticas, enfoques y metodologías en el trabajo social, en el contexto de un mundo más globalizado. Entonces podríamos decir de un modo resumido que el mundo globalizado afecta las distintas dimensiones de la sociedad. Las condiciones que genera requieren ser atendidas con la multiplicación y la diversificación de políticas, programas, proyectos, acciones que fortalezcan el desarrollo de las regiones locales, con el propósito de concentrarse en la dinámica de producir utilizando recursos naturales, que usted también en su trabajo lo mencionaba, y yo también hacía o tomaba nota sobre eso, donde yo creo que es necesario sentirnos privilegiados y ricos por todas estas riquezas que tiene nuestro país, y que yo creo que las tenemos que hacer muy latentes y muy vivas para que verdaderamente pueda haber un desarrollo, pueda haber un florecimiento, puedan haber unas generaciones que verdaderamente se planteen teorías, se desarrollen en la humanidad, verdaderamente experimenten ese mundo de la cultura y sostengan esa vida humana. Es pues más o menos lo que este artículo nos quiere mostrar, cómo desde esta globalización, cómo desde esta economía, cómo desde estos proyectos, desde estas acciones, podemos dignificar, como usted también lo decía ahorita, a la persona. ¿Y con qué? Con el trabajo. Aquí también se nos tocaba o se nos hablaba el tema sobre la profesión, cómo es de importante en las futuras generaciones, de que de pronto vayan en mira de un estudio que tenga como centralidad la cultura. Porque en este mismo texto, en este mismo artículo decían que la cultura para el ser humano tiene que ser algo primordial, tiene que ser algo esencial, porque es lo que da la identidad a la persona para que no deje perder como el sentido de vida, el sentido de cultura, el sentido de dónde viene y hacia dónde va. También podemos decir en ideas más centrales que la relación global y local impacta los distintos ámbitos del desarrollo de la sociedad.
Acá, por ejemplo, el artículo hablaba de la sociedad mexicana, pero yo también lo interpreto con la de Colombia. Particularmente la organización y el funcionamiento de familias, que son el núcleo fundamental donde interviene el trabajo social. Usted también decía que en las personas más vulnerables, en los pobres, que esa era la razón de ser del trabajo social. También en esos pobres tenemos que reconocer que son familias y que por eso necesitamos de ese trabajo social que nos dé un contexto global que requiera multiplicar, redefinir y diversificar las políticas, programas, condiciones, como lo decía en el resumen, esos recursos naturales, sociales, económicos y humanos que poseen las comunidades. Y también decir, como una idea central, que la población satisface sus necesidades a partir de unas fuentes básicas, como el ingreso que obtienen al desempeñar un trabajo, los servicios que les otorgan el Estado a través de las políticas sociales, las instituciones públicas o también pues algunas constituciones, lo hablo desde el artículo, mexicanas. También están las políticas sociales que se implementan a través de las instituciones públicas que han constituido el espacio dominante en el desarrollo de la práctica profesional del trabajo social. Y también mirar que la población crea una diversidad de formas para satisfacer sus necesidades. Desde ese trabajo social, desde esas generaciones, cómo crear esa diversidad, donde desde el psicólogo, desde el ingeniero, desde el profesor, etcétera, pueden entrar a participar con esas familias vulnerables, con esas familias que de pronto sufren o que tienen necesidad. El área también dominante en la salud y en la educación, importantísimas para que se pueda dar un verdadero o se puedan ver algunas acciones de trabajo social. El trabajo social también es necesario considerar su origen y el desarrollo, porque surge el propósito de adaptar al individuo al medio social y aún prevalece como una tendencia dominante en la profesión. También podemos decir que los trabajadores sociales desarrollan su acción profesional en contacto permanente con las problemáticas y las necesidades sociales que tiene la población, que usted también lo mencionaba y que yo ya lo he estado mencionando a lo largo de este video, donde mirar esas necesidades de pobreza, esas necesidades de volver a dignificar la persona, esas necesidades de vulnerabilidad, sea por desastres naturales, etcétera, ¿cierto? Por guerra, por conflictos. Y considerar también en este trabajo o en este artículo la dimensión cultural, que también es muy importante y que significa visualizar el potencial que poseen las comunidades y desde ahí, junto con la población, promover acciones que fortalezcan sus elementos culturales, que les otorguen, como les decía ahorita, la identidad, que es el motor o la fuerza en la reproducción de la vida en estos territorios. Palabras claves que también de pronto pude encontrar y que de pronto ya las he dicho, esa relación global local, que lo tengo como una idea central y clave. El desarrollo regional, muy importante, la cultura y el trabajo social con la familia, que es de donde se desprende este sentir y esta necesidad de crear cultura, de compartir con la comunidad, de crear identidad y pertenencia. Es muy importante también acompañar en esas fortalezas y en esas debilidades que permiten reforzar y crear nuevas formas de atención y necesidades en este trabajo social, que lo más importante es el ser humano. Bueno, yo creo que esto es como lo central o lo importante que pude observar y que en lo que me pude detener y lo que les quise contar. Y de manera especial a usted, León Daniel. Muchas gracias, Sebastián. Veo en su trabajo también elementos muy profundos y también que van muy de la mano con el mío. Por algo pues estamos trabajando la misma materia de trabajo social. Como conclusión yo creería entonces que el trabajo social busca siempre que las personas tengan una mejor calidad de vida. A eso apunta
Y tú nos hablabas, Sebastián, de algo muy importante, de la diversidad. Reconocer que aunque estemos en un departamento, en un municipio, en un barrio, todos somos diversos y todos tenemos algo que aportar desde nuestra vida social. Eh, entonces me parece que como trabajadores sociales que somos y que debemos ser, tenemos que tener muy en alto y muy presente conocer la realidad, y tú también nos hablabas de la realidad cultural, conocer que cada persona, como alguien le escuchaba, cada persona es un terreno sagrado porque en ella hay una historia, hay una cultura, hay unas formas de vida y nunca podemos llegar a atropellarle, sino que hay que conocer y ayudarle y respetar su forma de vida, también sus estructuras políticas, su vida social, para poder hacer un buen trabajo social. Entonces me quedo pues como con estos elementos fundamentales y también teniendo presente que, que debemos tener eh, mm, muchos elementos, muchos conocimientos, mucha manera de acercarnos para poder en sí entender y comprender la realidad que vivimos en nuestro municipio, donde estemos, en nuestro departamento, en nuestro país y en el mundo, sabiendo que todos hacemos parte de la sociedad, una vida en comunidad, porque no somos islas aparte, sino que todos estamos en constante relación. Por eso se hace importante, yo creo, el trabajo social. Entonces quiero agradecerle, Sebastián, por lo que me ha compartido, agradecerle a la profesora y pues reconocer que estos temas son tan importantes para la vida, para nuestro quehacer, para nuestra vida y nuestro futuro trabajo, y saber de que siempre vamos a estar con comunidades, estar con personas y vamos a estar pues como somos de una institución eclesiástica y la Iglesia Católica, que también ha trabajado bastante por dignificar a la persona y que le ha ayudado mucho a la sociedad. Entonces me parece muy bonito y muy importante. Muy bien, León Daniel, muchas gracias por su aporte, por su apreciación. Yo creo que también en su trabajo rescatar muchas cosas interesantes y que se las iba mencionando a medida que iba hablando con él, con mi trabajo, con mi artículo, porque creo que va muy de la mano. Aunque sean temas distintos, se permean mucho. Entonces, como le decía ahorita, reconocernos ricos por esas riquezas que usted mencionaba en la parte ambiental, en la parte del café, en la parte de tantas cosas que como colombianos tenemos y que como colombianos tenemos el privilegio de disfrutar también. Entonces, también yo creo que concientizar a la gente para que en vez de contaminar, cuide y ame esa cultura de conservar el trabajo y el esfuerzo de nuestros antepasados. Por ejemplo, cuide y ame ese café, esos páramos que tenemos y un sinfín de cosas que tiene Colombia y que yo creo que es necesario cuidar en vez de contaminar. Otra parte también esa necesidad de la pobreza, del desplazamiento, un gran dolor en nuestra sociedad y más en el trabajador social, ¿cierto? Que le toca experimentar, pero también mirar que desde el trabajo social eh, surge ese medio de dignificar a la persona. Usted lo decía muy bien. Y yo creo que cuando hablamos de dignificar la persona, de mirar este trabajador social, nosotros como futuros trabajadores sociales, desde este medio eclesiástico, como usted lo dijo ahorita, tenemos esa sensibilidad de hacer sentir en las personas de nuevo la esperanza y la realidad de que todo no está perdido, de que hay esperanza. Y por último, desde todo lo que usted dice, también agradecerle a la Iglesia Católica y a muchas más entidades que se unen con ella y muchas más entidades sin ánimo de lucro que velan por los más vulnerables, por los que de pronto no tienen doliente en esta sociedad que día a día camina más apresurada por consumir y por dar, ¿cierto? Pero sin importar verdaderamente las necesidades del ser humano. Y como conclusión de mi trabajo, también puedo decir
que se permite identificar en este trabajo, el estudio de la cultura, que permite perfeccionar las formas de hacer trabajo, de creencias, de sentimientos, de elementos de identidad, que deben ser entendidos y fortalecidos. La cultura es pues todo con lo que cuenta el ser humano para llevar a cabo su existencia, sus valores, sus creencias, historias, tradiciones, mitos, supersticiones, lo cual es importante para poder seguir encontrando un sentido de vida que desliga de las tradiciones y de lo verdaderamente importante, que nutre el alma y llena el corazón de capacidades y de retos que no sean imposibles de lograr en este camino de vida. Creo pues que eso puedo dejar como conclusión, donde también pueden haber muchas más, pero es una de las más importantes, donde menciono esa cultura y menciono esa identidad que debemos tener para verdaderamente reconocernos unos verdaderos trabajadores sociales en medio de lo que desempeñemos desde nuestra profesión. Por ejemplo, nosotros desde esta vida, desde esta vocación sacerdotal, que yo sé que podemos hacer mucho bien. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias también a la profesora, a los compañeros, por poder escuchar este pequeño contenido o esta pequeña reflexión que hacemos, iluminados desde este trabajo social. Sebas, por último, yo quería resaltar una cosita que decías muy importante de los antepasados y de la historia. Pienso en este momento, y también lo traía el documento, en que tantas luchas que se han venido librando en el país, de los trabajadores que no se les respetaban sus derechos, de la mujer que no contaba, de los niños que no valían y que tampoco eran protegidos. Todo esto que tenemos hoy, todos estos derechos, todo esto que busca dignificar la persona, ha sido gracias a muchas personas que han luchado y a muchas personas que han trabajado por el bien social de todas nuestras comunidades. De esta manera entonces terminamos este trabajo y agradecemos a la profesora por darnos esta materia, por este tema, por estos temas en los cuales aprendemos para nuestra vida, para nuestra profesión. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.